Podemos cantar el himno 477, la tercera estrofa. Dice: Padre, te suplicamos en tu gran compasión, guárdanos los hermanos en fraternal amor, prontos a perdonarnos, prontos a oír tu voz, cual santos escogidos de nuestro Padre Dios. La tercera estrofa del himno 477. Padre, te suplicamos en tu gran compasión, guárdanos los hermanos en fraternal amor, prontos a perdonarnos, prontos a oír tu voz, cual santos escogidos de nuestro Padre Dios. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Haznos ser más fervientes, aumenta el amor. Haznos ser fieles siempre a ta congregación. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Vamos a encomendar el culto en oración. Padre, te damos las gracias. Hoy hemos participado de la cena. Hoy hemos hecho memoria de nuestro Señor. Hoy estamos también ahora reunidos para abrir tu santo libro en razón de enseñanza. Y rogamos en el nombre de tu Hijo que nos ayudes a poder escuchar tu voz en esta mañana, escuchar lo que quieres que aprendamos acerca de tu Hijo, acerca de ti, acerca de las Escrituras, para nuestro provecho, para la edificación de tu pueblo. Encomendando así este culto, queremos hacerlo agradeciéndote una vez más, haciéndolo como siempre en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. No estoy seguro si leer todo el capítulo, que sería la porción que quisiera compartir en esta mañana. Quizás por razón de tiempo sea mejor leer solo una porción, la que podríamos decir sería la central. Y esto ha sido, en cierto modo, algo prominente el día de ayer en la mañana, lo que los tres primeros hermanos que dieron el ministerio tuvieron en común: la relación, la importancia de estar pendientes de los hermanos. Vamos primero entonces a leer en el capítulo 18 de Mateo. Se da referencia realmente a todo el capítulo, pero vamos a leer desde el versículo 10. Mateo 18, versículo 10. Dice la palabra del Señor, dice el mismo Señor hablando a sus discípulos: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Más adelante, en el versículo 21, leemos que entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor,
¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Se sigue que el Señor haga prosperar la lectura de su palabra en esta mañana. Amén. Hay capítulos en las Escrituras que tienen una continuidad directa, que están conectados el capítulo anterior con el capítulo siguiente y el precedente, pero este capítulo, aunque no es aislado de toda la narrativa que se nos presenta en este evangelio, en sí solo tiene un tema, tiene un escenario. El escenario es aquellos discípulos discutiendo entre ellos quién sería el mayor y queriendo dar por sentado una respuesta, van y le preguntan al Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? El Señor le responde lo que seguramente fue una respuesta inesperada. Quizás ellos esperaban que fuese a seleccionar a alguien y poner a alguien quizás por encima. No sabemos cuál era el pensamiento que tenían ellos, pero tenían esa inquietud y el Señor entonces, llamando a un niño, se los presenta. Aquí la porción en la Reina Valera dice, si no os volvéis, os hacéis como niños, pero la original dice, si no fueseis transformados como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por supuesto, primero haciendo alusión al nuevo nacimiento, pero también haciendo alusión a la actitud. Siempre tuve curiosidad en qué sentido quería el Señor tratar de hacer ver que era necesario recibir el reino de Dios como un niño. He sido enseñado que se refiere a la reducción, a uno mismo reducirse, porque entre un adulto y un niño, aquel que tiene capacidad, aquel que tiene potestad, es el adulto, no el niño. Pero para uno poder primero acercarse al Señor, nosotros entendemos, como el mismo Señor dice, negarse a uno mismo es desprenderse de quién es uno y humillarse. Reducirse a ser semejante a un niño es una humillación. Y recordemos que el mismo Señor es el principal ejemplo de la humillación. Él mismo siendo Dios, él mismo estando en la gloria, habitó en forma corporal, en un cuerpo semejante al nuestro, como sabemos, de esta manera humillándose. Y a nosotros, que tenemos por naturaleza el orgullo y el deseo de la vanagloria, se nos manda a reducirnos como niños. Este es el mayor en el reino de los cielos, le dice el Señor. Y Él también dice algo importante, cualquiera que se humille como este niño, no limitándolo a que el mayor es uno o varios, o un número limitado, sino cualquiera que se humille como este niño. Ese es el mayor en el reino de los cielos. Pero vemos que antes de proseguir, hace una especie de paréntesis. El tema principal, entiendo, está en el versículo 10. No menospreciéis a uno de estos pequeños. Y antes de eso está hablando de una advertencia contra todos. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor fuera que se le atase y se lanzase al mar. Esa es la importancia que el Señor tiene por los suyos. Yo no puedo evitar ver una advertencia también para los mismos creyentes, para el mismo pueblo. Es necesario, aquí dice, es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo, dice versículo 7. Y aunque nosotros entendemos que todo el pueblo del Señor, aquel que ha sido regenerado, que ha nacido de nuevo, es del Señor, no puedo evitar pensar que quizás algún poco de levadura que se manifieste puede terminar haciendo que nosotros podamos ser tropiezos para otro hermano. Es un peligro y es algo que el Señor también aquí advierte. Sabemos que el creyente no se pierde por las Escrituras, pero también aquí el Señor nos plantea la gran importancia que Él tiene porque cuidemos al pueblo del Señor, porque cuidemos a nuestros hermanos. El apóstol Juan en su epístola, él dice, el que ama al que lo engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, es decir, ama también a sus hermanos. Cuando él dice en el versículo 10, mirad que no menospreciéis
Pensamos en cómo cuando los discípulos estaban preguntando quién era el mayor, era por supuesto estableciendo una especie de jerarquía. ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el menos importante? Pero el Señor aquí deja claramente a los discípulos que todos y cada uno de los individuos que son los creyentes, los miembros de la iglesia, son importantes para el Señor, de la misma manera. Aquí vemos cómo da este ejemplo, y este ejemplo no quiere necesariamente decir que un creyente se pierde, porque cuando dice aquí en el versículo 14, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda, no es tanto en el sentido de que se puede perder, sino que de esta manera tenemos que entender cuán importante es para el Señor que el creyente esté en paz en la asamblea, que el creyente esté en viva comunión, que el creyente permanezca en el Señor y no tenga tropiezo, y más aún no sea tropezado por los hermanos. Y esto lo entiendo así por cómo continúa la enseñanza, por cómo continúa el sermón. Por tanto, dice el versículo 15, si tu hermano peca contra ti. Esto me hace pensar, ahora el Señor dirigiéndose no al ofensor, sino al ofendido. Aquel que ha recibido alguna ofensa de alguna manera. Si tu hermano peca contra ti, dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Y lo que me parece fascinante es que lo natural hubiese sido que la dirección fuese al que ofendió, por cómo iba la línea del sermón. Por tanto, si ofendes, ve y reconcíliate. Entonces aquí hay una diferencia y una semejanza a lo que el mismo Señor enseña en el capítulo 5, en el sermón, cuando habla acerca del mandamiento de no matarás. Ahí sí se refiere al ofensor cuando vayas al altar a presentar tu ofrenda y te acuerdes que tu hermano, permítame leerlo porque hay una cosa importante en las palabras exactas, de que tu hermano tiene algo contra ti. Ese capítulo 5, versículo 24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Voy a continuar leyendo. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Aquí está dirigiéndose al ofensor, quien, acordándose de que habiendo ofendido a alguien, esta persona puede tener una raíz contra él, ve y asegura a tu hermano que están en paz, no sea que algo se esté creando, algo se esté desarrollando que termine afectando ya no solamente la relación, sino la misma estabilidad espiritual. Entonces, volviendo al capítulo 18, vemos sin embargo aquí que se está dirigiendo es al ofendido. Y cuando pienso en esto, el ofendido buscando al ofensor, no puedo evitar pensar en lo que el mismo Dios ha hecho. Nosotros hemos ofendido a Dios, pero nosotros no buscamos a Dios. Él fue el que nos buscó primero. Y Él fue el que nos, por medio de la predicación, por medio del Evangelio, nos señala que somos pecadores, que le hemos ofendido, que estamos bajo juicio. Y esto lo hace para que podamos arrepentirnos, creer y ser absueltos de toda culpa. Esta es la actitud que tiene Dios, que tuvo Dios para con nosotros y tiene Dios para todas las personas que aún no son salvas. Y esta es una actitud que se nos llama a imitar también. Que nosotros, si tenemos una ofensa que nos afecta, no debemos guardarla, sino que debemos buscar al hermano, hacerle ver la ofensa, no pequeña, y reconciliar, y buscar darle la oportunidad al hermano de arrepentirse, de pedir perdón y que haya reconciliación. Esa es la actitud que tiene que tener el ofendido. No esperar que el ofensor vaya y reconozca más, porque a veces, como la misma Escritura nos enseña, nosotros ofendemos muchas veces, la lengua, esa arma mortal, a veces sin saber. Y si un hermano está desarrollando una raíz de amargura y no lo está manifestando, eso va a afectar la comunión, va a afectar la paz en medio de la asamblea. Entonces hay una responsabilidad para el ofendido, el tener que mostrarle al ofensor que hubo una ofensa, como también hay responsabilidad del ofensor reconciliarse con aquel que lo ofendió. Ambos tenemos una responsabilidad.
el que ofendió tiene que recordarse que ha ofendido al Señor y el Señor le perdonó. No debe ofender ahora al hermano que también ha sido nacido de nuevo por él. Y el ofendido, ya hemos dicho, debe buscar. No dejar que las cosas queden así, sino buscar directamente al hermano. Porque la experiencia nos enseña que si no lo dice, o lo comenta a otros hermanos, o lo riega, o va desarrollando una raíz, y cada vez que ve al hermano no puede evitar recordar aquel momento y nada nunca se sana. No, es importante tener que ir a buscar la reconciliación, primeramente. Entonces, algo más que quería decir al respecto, y es una cosa importante. Nosotros, sabiendo que ofendemos muchas veces, pareciera que este pasaje nos da licencia a tener que, vamos a usar esta expresión, a escandalizar o magnificar algo. Porque otra vez, nosotros ofendemos sin saber, sin querer muchas veces. Y hay que también tener madurez y discernimiento para no dejarse ofender fácilmente por algo que no tuvo mala intención. Porque, ¿por qué? ¿Qué pasa cuando una persona busca a alguien para reconciliarse? Está estimando a aquel hermano. Porque si tú te ofendes y tú no buscas la reconciliación, tú realmente no estás esperando que aquel hermano reconozca su mal, no le estás dando la oportunidad de poder reconciliarse, de poder arrepentirse, y tú lo estás tomando realmente en poco también. Hay un menosprecio ahí. Y esto lo digo, hermanos, porque entendemos de 1 Corintios la diferencia entre juzgar y acusar. La iglesia es llamada al juicio, a tener que juzgar lo que ya es sabido y lo que conforme a la palabra debe ser juzgado, pero nunca nos llama a acusar. Es decir, a tener que dar por sentadas cosas que no están seguras. La acusación es peligrosa, es dañina. Una acusación muy común, y es una de las cuales tenemos que tener mucho cuidado, es de tener que señalar a un hermano de que quizás no sea salvo. Me atrevo a decir esta. Porque nosotros, finalmente, entre el pueblo del Señor hay quienes son más débiles, hay quienes son más fuertes, quienes están más estables. Y la idea es tener que cuidar al rebaño, tener que discipularnos, tener que animarnos cada uno a tener siempre la mirada en el Señor, pero nunca acusar. La acusación realmente es peligrosa. Es casi lo mismo que lo que leemos en Mateo 5, cuando leemos aquel ejemplo que da el Señor, que llama necio a su hermano. Realmente hay una acusación ahí, una ofensa, que puede ser grave para aquel que la recibe. Entonces, cuando tú buscas a tu hermano, tú estás estimando a tu hermano. No estás acusándole en tu corazón de que esta es una persona perversa, que lo hizo con toda la mala intención, que no tiene ningún interés por mí, que no me quiere, que no tiene al Señor, que ahí no hay amor. No, no, no. Realmente la Escritura nos llama a todos los creyentes al amor, a los hermanos y al amor a todo el mundo. ¿Y qué nos enseña Corintios 13? El amor es sufrido, el amor todo lo espera, el amor todo lo sufre. Y esto de amor todo lo espera es lo que me parece más importante. Se dice, en el mundo se dice, piensa mal y acertarás. Pero entre los creyentes nunca se debe pensar mal cuando se trata de otro hermano. Siempre tiene que esperarse lo mejor del hermano. Y aun cuando el hermano hizo una falta y pareciera que lo hizo con mala intención, no pensar que lo hizo con mala intención. Darle oportunidad de aclarar las cosas y ver qué sucedió. Y si todo se hace conforme a lo que el Señor nos enseña, como dice aquí la Escritura, has ganado a tu hermano. Versículo 15. Y ahí hay entonces estabilidad y paz en la asamblea. Aquí entonces también se nos presenta este orden, si vamos y continuamos, en el que sí se puede ahora hacer un juicio, porque aquí se ve una diferencia entre la acusación y el juicio. Cuando es algo personal, algo que no debe ser juzgado, tiene que tratar íntimamente. Luego poco a poco va escalando la cosa, siempre en vista a la reconciliación. Pero ya cuando aquel hermano no escucha ni a la iglesia, se dice, tenlo por gentil y publicano. Y tampoco es de tener que desecharlo como tal, sino tener que ahora tener la preocupación de esa persona. Estás actuando como un inconverso. Perdona a los que aún no son salvos, pero hay una diferencia en la actitud que debe tener el creyente con la que se espera del inconverso. Y el creyente se espera que imite al Señor, que actúe como el Señor. Y el Señor actuaba con amor. El Señor ciertamente juzgaba porque Él sabía, pero nosotros no podemos acusar de lo que no sabemos.
Tenemos que tener entonces mucho cuidado, hermanos, porque se nos llama a no menospreciar a nadie, sino a estimarnos a todos, incluso como a superiores a nosotros mismos. Y esto es amar al hermano, esperar lo mejor del hermano, lo bueno del hermano, no lo malo. De manera que tenemos que tener la buena predisposición con todos y cada uno de los que el Señor ha salvado. Que el Señor nos ayude, porque es fácil decirlo, bastante fácil. Así como nosotros ofendemos muchas veces, también somos propensos a pensar mal. Pero el reto y la exhortación está en tener que hacer como hace el Señor o como manda el Señor. Tener que imitar en amor, tener que imitar en paz y en armonía. En ese sentido, también quería, respecto a esta porción, algo que la verdad es que se me pasó de largo en este momento. Qué lástima. Pero en sí es entonces lo que yo veo que ha sido todo el tema de la porción. Ya recordé. Cuando pensamos en los discípulos haciendo esta pregunta, pensando en quién era el mayor, podemos también pensar en que el Señor nos guarde, en dar más importancia al problema de un hermano más que al de otro hermano. Nosotros vemos en los roles que ha puesto el Señor en la asamblea que hay hermanos aparentemente más importantes que otros, que tienen una función pública más vistosa, y a estos les damos más importancia muchas veces. Pero aquí el Señor nos manda a mirar a uno de entre 99 que se había descarriado. Que dice el Señor, más se regocija por aquel que se había perdido que por las 99 que nunca se habían descarriado. Y de esa manera tenemos que cuidar a cada miembro de la asamblea. Tenemos que conocer a cada miembro de la asamblea y preocuparnos por cada miembro de la asamblea. Esto es la comunión hermanable de la cual el Señor siempre exhorta a practicar. No darle más importancia a uno que a otro, sino estimarnos a todos de la misma manera. Mirad, dice la advertencia del Señor, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, ni siquiera a uno. Aunque pareciera no estar bien, aunque pareciera no tener espiritualidad, no menospreciéis a uno de estos pequeños, dice el Señor. De manera que tenemos del Señor el ejemplo y tenemos también la exhortación para imitarle y así cuidar al pueblo y así cumplir la voluntad y el mandamiento del amor el uno con el otro. Y nosotros, si amamos al Señor, amamos a los hermanos. Si amamos a los hermanos, amamos al Señor. Las dos son una misma cosa, no es una y otra, son una misma cosa. Si no amas a tu hermano, ¿cómo puedes decir que amas al Señor? Si no amas al Señor, por supuesto, no vas a amar a tu hermano. De manera, hermanos, que el Señor nos ayude a examinarnos y a poder también examinar en la asamblea quién tiene necesidad y ayudarle, exhortarle, animarle. Parte de esto también se habló ayer y gracias al Señor por esa enseñanza de ayer en Buenavista, se dio el culto y que los hermanos estén también de visita. Sí, hermanos, que el Señor nos ayude y que Él bendiga y prospere su palabra. Amén. Bueno, el mismo Señor dijo que este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y repite después, un mandamiento nuevo os doy. No pierde su vigencia ese mandamiento, que os améis unos a otros. El Señor también dice en su palabra, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y hay otro versículo también que dice, sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. Entonces todo esto está lleno de animación para poder amarnos de verdad, sin fingimiento y como el Señor lo mandó. Vamos a cantar la primera estrofa del himno 212.
Himno 212, la primera estrofa. Aquí nos identificamos nosotros, cada creyente. Salvo en los fuertes brazos del tierno Salvador, dulce reposo tengo en su inmutable amor. Vivo bien protegido contra el poder del mal. Cristo me ha recogido del hondo cenagal. La primera estrofa del himno 212. Salvo en los Fuertes brazos del tierno Salvador, dulce reposo tengo en su inmutable amor. Vivo bien protegido contra el poder del mal. Cristo me ha recogido del mundo cenagal, salvo en los fuertes brazos del tierno Salvador. Dulce reposo tengo en su inmutable amor. Bueno, si no fuese por el Señor, de verdad que no estaríamos. Más bien, siempre debemos estar agradecidos al Señor porque no hemos sido consumidos por su grande misericordia. Él es bueno, Él nos ha guardado, Él nos ha protegido, por eso cantamos allí, vivo bien protegido contra el poder del mal. Hay un versículo, hermano, que no debe olvidarse de ninguno de nosotros. El Señor es altísimo, hay que habitar. El que habita al abrigo del Altísimo. El Señor es omnipotente. El Señor es fortaleza. El Señor es castillo. Y nosotros debemos